Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. En esta ocasión vamos a ver qué tan resistente es este smartphone, el Cubot Quest, teóricamente el smartphone más resistente del mundo. Vamos a ponerlo a prueba y vamos a someterlo a pruebas bastante estrictas. Y bueno, pues ya sabéis que en este canal somos muy extremos, así que si queréis ver hasta dónde aguanta este Cubot Quest, quedaros porque empezamos. Y ahí lo tenemos, va a empezar por la puerta grande este Cubot Quest, lo vamos a congelar, eso es, o sea, a dejarlo totalmente bloque con el agua que hay en esta bolsa. Lo ponemos, hemos visto cómo hemos puesto la aplicación de cronómetro que viene ya de serie y simplemente, nada, pues a esperar a que se congele el agua. Esto está más o menos el congelador a unos 10 grados bajo cero, vamos, es bastante frío, os lo puedo asegurar. Y mucho tiempo después, como veremos luego en el cronómetro, aquí está nuestro Cubot Quest totalmente hecho bloque. Efectivamente, está hecho un cubito de hielo. Vamos a derretir este hielo en una sartén porque, bueno, así es mucho más rápido. Lo dejamos encima, ahí vemos que está totalmente bloque, no es que solo sea la parte superior ni nada, está totalmente congelado. Y nada, pues a darle calor ahí a cámara rápida, vemos cómo se va derritiendo poco a poco el hielo y una vez que esté derretido vamos a poder ver cuánto tiempo ha estado congelado. Y exactamente, ahí desbloqueamos, ha sido un total de 18 horas 44 minutos. Pues nada, ya sabéis, 18 horas y 44 minutos aguanta perfectamente congelado. Pero vamos a ver si también aguanta el calor, ¿no? Ponemos el cronómetro de nuevo y ahí tenemos el agua hirviendo. Creo que el calor le va a perjudicar bastante más que el frío por la pantalla, la parte trasera de goma. Bueno, ahí vamos a ver. Inicialmente lo voy a secar porque está muy caliente y vemos que ha estado casi 30 segundos en agua hirviendo, pero bueno, una vez que lo sequemos veremos que simplemente está caliente, pero estructuralmente y funcionamiento correcto. Pues sí, compañeros, y ahora vamos a usarlo como mucha gente veo yo que lo usa, que es para ir a correr, hacer mountain bike, bueno, ya sabéis. Estas personas, como a mí, que nos gusta hacer deporte, ya no digo alpinismo ni tirarnos de un puente, sino el típico deporte, y vas con tu smartphone pues en la mano, ¿no? Y se te puede caer, se te puede mojar, el sudor de la mano lo puede dañar, así que bueno, vamos a ver. Este smartphone se aguanta este uso razonablemente normal. Primero me he bajado la aplicación de Endomondo y voy a ver si, bueno, la ruta que voy a hacer corriendo la sigue bien, luego la veremos. Y nada, voy a darle, vamos a darle y vamos a ver si enlaza bien con el GPS, si nos encuentra rápido. Y bueno, sí, nos encuentra al instante, está ya donde tiene que estar, que es, a ver si se ve, no sé si se verá bien, pero bueno, es en el cauce del río Turia. Comenzamos y ya está, a correr. Luego vamos a ver qué tal va. Uno de los típicos accidentes que podemos tener con el smartphone cuando vamos corriendo y con él en la mano es que se nos caiga. Bueno, se nos puede caer, por ejemplo, en el césped. ¡Oh! Aquí lo tenemos. Y en el césped, bueno, pues está perfecto. Así que seguimos y a ver dónde más se nos puede caer. También se nos puede caer en la tierra. Bueno, aquí cayó en una especie como de cemento. Y vamos a ver, se puso la cámara. Bueno, el táctil funciona, no ha perdido señal. Y vamos a ir a limpiarlo. Vale, y seguimos. Y aquí tenemos el típico laguito, que se nos cae el smartphone al lago porque, oye, se nos ha caído un descuido normal y corriente. Y ahí tenemos, funcionando 100%. Y aquí delante de mí hay unas pistas de atletismo y bueno, si importante es que el móvil sea resistente, también es importante que pueda guardar recuerdos, no sea bueno o al menos suficientemente bueno como para que las fotos y los vídeos pues luego, pues eso, no nos haga daño su visionado. Vamos a hacer unas cuantas fotitos y unos vídeos para que veáis la calidad que arroja este Cubot.
esto está siendo captado el audio con el propio micrófono del smartphone. Así que bueno, yo creo que bastante bien, ¿no? Bien, no se le puede pedir más. Una cosa que me estoy dando cuenta es que, bueno, a la mano la verdad es que es bastante cómodo. Como no tiene que tener funda ni nada, pues se agarra bien y no se hace pesado. Es finito, oye, para lo que es, para ser tan protegido, ¿no? Por la goma y todo eso, es bastante finito. Y bueno, nada, eso, que me ha gustado. La sensación de llevarlo, no se hace pesado. Una cosa que también me gusta es la luminosidad de la pantalla. Con luz, como podéis ver, perfectamente. Se ve sin problema, así que, oye, genial. Por un sitio que aún no se me ha caído es por el asfalto. A ver qué tal. Vale. Parece correcto. Bueno, parece que no hay manera de romper el Cubot Quest. Vamos a ver si consigo algún ciclista que me atropelle el smartphone y pase por encima. Bueno, visto que la bicicleta no ha podido destruirlo, voy a ver si lo piso y ahí sí que le hago algún daño estético. Pues nada, que no hay manera. Ahí supongo que se verán las huellas de la zapatilla, pero lo que es el smartphone, intacto. Seguimos en busca de la prueba final. Bueno, se me acaban las posibilidades. Veo allí a unos con un balón. Voy a ver si le pegan fuerte. Este cacharro es irrompible, pero bueno, voy a seguir. Y cuanto menos os diré qué tal ha ido el GPS, si en algún momento ha tenido alguna pérdida o algo. Voy a parar y vamos a ver. Pues eso es lo que he hecho. 8 kilómetros en 1 hora 9. Voy al set de grabación. Os digo qué tal ha ido mi experiencia con el Cubot Quest. Y bueno, pues a ver de cerca planos así en detalle para ver si tiene alguna picada, algún arañazo, pero bueno, os puedo decir que la pantalla está bien. De todos modos, igual ahí en el set de rodaje le hago algún extra para exprimir más este smartphone. Ya hemos llegado al set de grabación, vamos a pegarle una limpiadita porque lo que vemos es que está bastante sucio, pero no sabemos exactamente si tiene algún daño. Y lo mejor para estos casos, como siempre digo, una toallita húmeda de estas higiénicas y lo deja fenomenal. Y la pantalla tiene 2 arañazos, de acuerdo, tiene uno ahí arriba y otro aquí abajo. No es rotura, solo son arañazos, se supone que es cuando ha caído al cemento o al asfalto. De todos modos, vemos que por la parte trasera, bien, la goma ha absorbido pues todos los daños y tampoco se ve nada, ni siquiera en el cristal de las cámaras ha sufrido un arañazo ahí, ni nada, porque está bastante protegida, está un poquito más hundido que el resto. El desbloqueo táctil funciona también correcto, vamos a ver el resto de cosas, por ejemplo la pantalla funciona bien, la respuesta táctil, el audio perfecto, vamos a ver los botones de subir y bajar volumen, también funcionan bien. Por lo tanto, creo que ha sido un éxito. Este Cubot Quest para mí es uno de los smartphones más resistentes que hay en el mercado hoy en día. Si lo que estás buscando es algo similar para hacer deporte o simplemente porque te gusta la estética de este tipo de smartphones, bueno, yo creo que el Cubot Quest es un buen candidato. Os dejo en la descripción del vídeo enlace al producto por si queréis echarle un ojo y nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.